Bien. Continuamos con este juicio oral y público de segunda fase, determinación de la pena, con la etapa de los alegatos de clausura. ¿Les parece bien? Me imagino que habrán organizado ya sus alegatos, pero entre 20 minutos y media hora por cada una de las partes. Me dicen que sí. Bueno, empezando por la Fiscalía, doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. Voy a comenzar el alegato al igual que en la etapa anterior de juicio de responsabilidad, iré de menor a mayor. Me voy a referir en primer orden a Castillo Emanuel. ¿Cuál es la pena que el Ministerio Público entiende justa, adecuada a los dos, a los dos hechos por el cual se lo ha encontrado responsable? El primero de ellos, recuerdo, es un encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, y en un segundo lugar, la evasión. Recordemos, en este marco, digamos, el lugar en el cual se da el primer episodio, el marco, es una negociación, hay un intercambio. Recordemos que Borrego se presentó en el playón, en la plaza de la Chacra 4, a buscar parte de sus propiedades, de las cuales habían sido sustraídas de su vivienda. Hay una negociación, un intercambio, una planificación por parte de los autores. Me refiero a Castillo y a Sanuesa en aquella oportunidad, donde la sentencia quedó claramente acreditado que se trató de un rescate porque había dinero de por medio, 40.000 pesos, luego la suma en el lugar se sube a 50.000. Esto entendemos que debemos tenerlo en consideración al momento de evaluar la pena relativa al encubrimiento puntualmente. En lo que hace a la evasión, si bien luce a primera vista sencilla, simple, es decir, sin mayores complejidades, no voy a dejar de destacar de que Castillo se evade desde adentro de la comisaría. Él estaba ya legalmente detenido, esposado, se quita las esposas y huye desde adentro de la comisaría con las esposas, que se las llevó puesta porque se sacó una mano y se llevó las esposas, hasta que luego se entregó en horas de la noche por buen consejo del defensor, pero no sabemos nada de las esposas. Entendemos que es una circunstancia que tenemos que tener en consideración al momento de graduar la pena. Castillo no tiene antecedentes y tiene corta edad, esto lo podemos ver a simple vista. Esta es toda la información con la que contamos en relación a cuáles son las atenuantes que podemos llegar a considerar en el caso de Castillo. Castillo se enfrenta a un concurso real de delitos, al igual que los otros dos imputados, donde el mínimo es el mínimo mayor, es 1 año de prisión, y el máximo son 6 años. Esto está dado básicamente por la escala penal del encubrimiento. En esa inteligencia vamos a solicitar que se le aplique a Castillo la pena de 2 años en suspenso, más determinadas reglas del artículo 27 bis, por el mínimo legal, también por 2 años, y entre estas reglas, la prohibición de mantener todo tipo de contacto y conflicto con el señor Matías Borrego, fijar un domicilio y someterse al cuidado del patronato, ex patronato, dirección de población judicializada, perdón, y las costas del proceso. Ya avanzo, señor juez, a Valenzuela y a Sanuesa. Estos son los dos imputados que mantienen una carga del injusto más grande. Puntualmente, en primer orden, voy a hablar de Sanuesa, algunos de los delitos por los cuales fuera declarado autor penalmente responsable. Me refiero al delito de resistencia a la autoridad, al encubrimiento agravado y a la aportación ilegal de arma de fuego de uso civil. En esta inteligencia, en orden a estos delitos, voy a destacar, bueno, no voy a reiterar argumentos, por supuesto, todo lo que ya he mencionado en relación al encubrimiento, y en relación a la resistencia de la aportación. Hay una situación que es palmaria, hay
Sanhuesa emprende la huida al advertir que efectivos policiales estaban a punto de detenerlo, ahí en el playón de la Chacra 4. En esa actividad, digamos, cuando se encuentra huyendo, frena su carrera, se da vuelta y apunta ni más ni menos a los dos efectivos policiales con un arma que luego se descarta, pero no dejo de recordar, esto viene de las convenciones probatorias, recordarán, señores jueces, donde nos dan cuenta de que se trataba de un arma apta y un arma que tenía municiones aptas también. Es decir, todos los requisitos del delito de portación están debidamente acreditados y esta circunstancia, haberse detenido, estando huyendo, tratando de asegurar su integridad física, se detiene, apunta a los efectivos policiales y luego, ante los disparos de advertencia que hacen los efectivos al aire, arroja el arma y continúa con su carrera. Esto entiendo que debe ser valorado como un agravante en base a estos tres delitos. Ya ingresando al delito más grave, que es el que la Fiscalía considera tiene más peso y que recae tanto sobre Sanhuesa como sobre Valenzuela, me refiero al homicidio al homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en grado de tentativa con exceso en la legítima defensa. En este sentido, la Fiscalía tiene como especial consideración varias circunstancias que han quedado plasmadas a lo largo del juicio de responsabilidad. Pudimos apreciar de que este hecho se da en el marco de un tiroteo en una zona poblada a plena luz del día. Y cuando digo tiroteo, me refiero a un tiroteo unilateral, si se quiere decir, porque no era un intercambio de disparos de arma de fuego. Tenemos a dos personas que efectuaban disparos contra otras dos en una zona poblada, densamente poblada. Ustedes pudieron ver el video, pudieron ver la dimensión de las calles y la cantidad de gente que había transitando en ese momento. Esto entendemos que debe ser valorado como un agravante. Hemos podido apreciar de los distintos testigos que se vieron al menos 11 disparos de arma de fuego, 9 de ellos en el vehículo Kangoo propiedad de Betancourt y 2 en el cuerpo de Figueroa, en la zona de la espalda. Sobre esto hay una convención probatoria que nos da cuenta no solamente de la lesión que fue causando cada uno de los disparos, sino de que su vida corrió un efectivo riesgo. Es decir, no se trataron de meras lesiones circunstanciales en partes no vitales, no, es en el torso, en la zona de la espalda, y con serio y efectivo peligro de la vida de Figueroa. Al menos un arma, no podemos descartar que hayan existido dos, es verdad, es una suposición ante la cantidad de disparos que hemos visto, que nos habilita seriamente a entender y a poder apreciar los videos, los ademanes, esta persecución, ya voy a entrar sobre el rodado, la cantidad de disparos, de que se hayan usado dos armas, pero al menos entendemos que se llevó adelante el hecho con un arma, esto es indubitable. Vamos a considerar como un agravante también de que Valenzuela y Sanhuesa persiguen la camioneta con clara intención de seguir agrediendo. Esto está objetivado en la página 55 de la sentencia. Hay una actuación conjunta de ambos imputados. Hay una planificación. ¿Puede ser que sea tácita? Sí puede serlo. Claramente la rapidez con la que suceden los acontecimientos no nos permiten quizá fundadamente sostener de que hay una planificación expresa, pero sí la hay de manera tácita y coordinada. Esto está también fue analizado por los jueces en la página 60 de la sentencia. Y sin lugar a duda la circunstancia que nos lleva a sostener la extrema gravedad de este episodio en el cual se ha utilizado un arma de fuego en una zona urbana densamente poblado, es que el acto de defensa de los dos imputados
claramente tuvo la finalidad de quitarle la vida a los atacantes. Esto está en 61 de la sentencia por parte de los magistrados. Podemos apreciar que en este andarivel también nos encontramos frente a un concurso real de delitos por la tentativa de homicidio calificada en ocasión de una legítima defensa. Podemos ver, acá voy a disentir con el colega, en el alegato parte de su alegato de apertura, nos encontramos frente a una escala sumamente mayor a la que se determinó en base al concurso real de delitos. La pena se debe componer necesariamente por el mínimo legal del concurso real de delitos, esto es 1 año de prisión. Este mínimo, hay que recalcarlo, rige para los 3 imputados, en razón de que el encubrimiento es el delito, el encubrimiento agravado es el delito que nos marca esta situación, y el máximo previsto, tanto para Sanhueza como para Valenzuela, es de más de 14 años, porque es la suma aritmética de los mayores, de los máximos, perdón. En esa inteligencia tenemos presente de que es mucho más el máximo previsto posible de aplicar al caso que el que se mencionara al inicio del juicio. Y acá voy a destacar una situación muy importante, que es la incongruencia de las determinadas escalas penales que surgen a partir de la aplicación de este instituto, es decir, del exceso en la legítima defensa, el artículo 34, inciso sexto, y de la remisión al 35 del Código Penal, que nos menciona de que la pena que se va a aplicar en el caso de que se actúe fuera de los límites previstos, es la pena, insisto con esta palabra, prevista para el delito culposo negligente. Es decir, no claramente la estructura del tipo penal culposo, porque es totalmente incompatible con un delito doloso. En este sentido, la pena que nos lleva a seguir es la de 1 año a 5 años. Pero fíjese, señor juez, que es en grado de tentativa, con lo cual debemos reducir en 1/3 el máximo, y a la mitad el mínimo legal, con lo cual, en este caso puntual, la mínima será de 6 meses y la máxima de 3 años y 3 meses aproximadamente de prisión. Sin dejar de contar de que no puedo pretender que se considere en esta escala penal el agravante del arma. Recordemos que todo hecho cometido con un arma de fuego tiene un agravante en 1/3 en el máximo y el mínimo. Con lo cual, si yo tengo que tener en cuenta el artículo 35 y el 84, no recuerdo bien puntualmente, la escala penal del homicidio culposo, es sumamente arbitrario e ilógico. Fíjese que el encubrimiento de un dron tiene más pena que la tentativa de homicidio en un caso de legítima defensa, donde hubo un tiroteo de casi 11 tiros, una persona que recibe 2 tiros en la espalda, y resulta que es más grave pedir recompensa o el rescate, el intercambio dinerario de un efecto que fue robado previamente, en el cual intervinieron. Totalmente ilógico, arbitrario pensar en ese sentido. Lo cierto es que la escala penal dada por el concurso real de delitos nos permite, a criterio del Ministerio Público Fiscal, aplicar la pena justa y adecuada al caso. Eventualmente, si solamente hubiese sido ese delito, sin lugar a dudas que una injusticia se estaría cometiendo en ese sentido. Las atenuantes que voy a tener presente para poder determinar cuál es la pena que el Ministerio Público entiende adecuada, es la carencia de antecedentes, que ya fue mencionado. Esto no es discutido, si bien no hay convención probatoria, digamos, cae de maduro, y consecuentemente, al no ser discutido, de que se da por acreditado. Es así, ambos carecen de antecedentes, me refiero a Valenzuela y a Sanhueza. Son 2 jóvenes, lo podemos ver a simple vista, no hace falta mayor evidencia en ese sentido, y los testigos han agregado en el día de hoy de que al menos uno de ellos tiene trabajo, y que en ese sentido lo voy a considerar como un atenuante, pero no al grado tal como
entiendo, pretenderá la defensa, en base a la línea de interrogatorio que pudo establecer, en que el joven Sanhueza es sostén de familia. Nada, digamos, entendemos que no se ha trabajado acabadamente y con profundidad ese episodio. Sí sabemos que la familia Sanhueza tiene un comercio, una despensa que está hace varios años en el barrio Chacra 4 y que tiene varios empleados y que quiero suponer que funciona bien porque se ha podido mantener en el tiempo. Ahora, no nos han explicado los testigos cómo yo debo valorar de manera, es decir, darle un plus a este atenuante al considerarlo a Valenzuela como, a Sanhueza como un sostén de familia y que esto deba implicar una mayor consideración por parte del Ministerio. Señores jueces, entiendo que he valorado elementos que están objetivamente previstos en la sentencia de responsabilidad y en las convenciones probatorias, y en esa inteligencia voy a diferenciar la pena que debe aplicársele a Sanhueza en relación a Valenzuela. Esto es porque Sanhueza ha cometido 4 delitos en concurso real, no los voy a enumerar para no seguir, digamos, no perder tiempo, y a Valenzuela solamente se le imputa un solo delito, que es la tentativa de homicidio agravada en ocasión de legítima defensa. En esa inteligencia vamos a solicitar que a Sanhueza se le imponga la pena de 5 años de prisión efectiva y las costas del proceso, y a Valenzuela se le imponga la pena de 4 años de prisión efectiva y también las costas del proceso. Nada más, señor juez, espero no haberme extendido más allá del plazo. No, estuvo bien con el plazo, doctor, muchas gracias. Le hacemos la palabra a la defensa. ¿Quién quiere comenzar? ¿Comienzo yo? Sí. Bueno, antes que nada, lo primero que voy a manifestar es que estoy sorprendido por el pedido de pena del señor fiscal. Absolutamente sorprendido, porque es absolutamente excesiva, lo que demuestra que evidentemente desde hace ya un tiempo, porque yo lo he vivido también en las audiencias preliminares, el señor fiscal tiene un problema o tiene un interés en complicar a la familia Sanhueza y concretamente a mi asistido, porque en audiencias anteriores ha dicho claramente, lo que es absolutamente falso, que en el negocio se comercializan drogas, algo que no es cierto, ya lo he dicho. O sea, el ensañamiento que tiene la Fiscalía y que tiene el Ministerio Público Fiscal con la familia Sanhueza es patente y es evidente y queda claro, porque el señor fiscal está pidiendo 5 años de prisión efectiva para una persona que defendió su casa. Estamos hablando de una legítima defensa en exceso. Por supuesto que todo esto va a ser cuestionado en la instancia ulterior por esta defensa, y no tengo ninguna duda que vamos a llegar a buen puerto. Concretamente, creo que el fiscal yerra en los cálculos que hace. El fiscal habla de planificación. O sea, es la primera vez que escucho hablar de planificación en una situación de defensa. Cuando uno se defiende como puede y con lo que tiene a mano. No planifica una defensa porque precisamente no sabe que lo van a agredir y no sabe que lo van a atacar. El señor fiscal en el juicio pidió a los señores jueces que lo autoricen a tratar a su principal testigo como un testigo hostil. Como un testigo hostil. O sea, a ver, señores jueces, lo que quiero que tengan en cuenta es, primero, los atenuantes que manifestó el señor fiscal, en primer lugar, la calidad de las víctimas, porque el señor Betancourt se sentó acá y dijo que lo sabido agredir, reconoció que entró con machetes al negocio de mi cliente, donde causó daños, los testigos que declararon lloraron, manifestaron el miedo que tenían. Parece que eso no solo el tribunal no lo escuchó, sino tampoco el señor fiscal no lo escuchó. Realmente estoy sorprendido. Siendo lo técnico, porque más allá de que todo esto no lo voy a mencionar ahora porque no tiene sentido, porque se va a cuestionar en la etapa de impugnación, concretamente al señor Sanhueza se lo acusa, bueno, de tentativa de homicidio con exceso en la legítima defensa, algo que fue admitido por el tribunal. Como bien dijo el señor fiscal, esa imputación, ese tipo penal nos remite al artículo 84 del homicidio culposo, y la tentativa nos remite al artículo 42. La pena que impone el artículo 84 es de 1 a 5 años. Esto quiere decir que si alguien se excedió en la legítima defensa y mató, la pena será la del homicidio culposo, de 1 a 5 años de prisión. En este caso no hubo una muerte. Por lo tanto, ¿qué corresponde? Aplicar la reducción de la tentativa. La tentativa, en el artículo 42, se disminuye la pena de 1/3 a la mitad.
O sea, tomando lo más beneficioso, la mitad. Tenemos una pena de 6 meses a 2 años y medio. Esto con respecto a lo que es la tentativa de homicidio con exceso de la legítima defensa. Después tenemos, se le imputó también y se lo condenó por portación de arma de uso civil, arma de fuego, que tiene una pena de 1 a 4 años. Se le imputó también el artículo 139 resistencia a la autoridad, que tiene una pena de 15 días a 1 año. Y se le imputó también un encubrimiento, que por supuesto en impugnación va a ser cuestionado con esta defensa, porque entendemos, y así, bueno, si bien el tribunal no entendió eso, entendemos de que esto fue armado por la policía, porque todas las víctimas son policías, ellos son los que ofrecieron la recompensa, ellos son los que fueron a buscar el dron que ellos habían encontrado, eso reitero, lo vamos a discutir en la instancia que sigue. Estamos, con el encubrimiento estamos en una pena básica de 6 meses a 3 años. Por lo tanto, en resumen y para ser concreto, tenemos exceso en la legítima defensa con arma de fuego, 9 meses a 4 años. Portación de arma de fuego de uso civil, esto con respecto a Sanhuesa, ¿no? De 1 a 4 años. Encubrimiento agravado, pena mínimo de 1 y máximo de 6 años. Y resistencia a la autoridad, 15 días a 1 año. Esto voy a remitir a lo que es el concurso real de delitos en el artículo 55. Establece que al declarar el concurso se aplique el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. En este caso el mínimo mayor es 1 año. Entonces, por lo tanto, si hacemos la suma, simplemente que hacer la suma, los mínimos de los 4 delitos no llegan a los 3 años. Teniendo en cuenta que las lesiones que sufre más allá de que ninguna de las 2 víctimas se presentó el señor Betancourt y no dijo absolutamente nada, se quejó, dijo que no le importaba, que él se iba a vengar, que él lo iba a solucionar a su manera. Bueno, concretamente, las lesiones no fueron graves. De que estuvo en peligro de muerte, bueno, más allá de lo que pueda decir la pericia, no es cierto, porque el que fue herido con arma de fuego enseguida estaba en la calle. Y lo más importante es que tenemos a 3 muchachos que no tienen antecedentes penales y de muy corta edad. ¿Qué voy a decir ahora? Lo que digo siempre en estos casos. ¿Cuál es la finalidad de la pena? ¿Cuál es la finalidad de la pena? Por eso no puedo entender cómo el señor fiscal viene a pedir 5 años de cumplimiento efectivo por defenderse. No vamos a hablar de los otros delitos, eso los vamos a cuestionar. Pero se defendió. Sanhuesa y Valenzuela defendieron su casa. Y por defender su casa, el Estado a 2 chicos de muy corta edad, de 20 años, los quiere llevar 5 años a la cárcel, a una unidad penitenciaria. Me parece realmente una locura, un exceso y un despropósito por parte de la Fiscalía. Algo que ya me tiene acostumbrado. En esta circunscripción suelen pasar estas cosas. Es un exceso absoluto y una falta de criterio total del señor fiscal que por defenderse quiera mandar a 2 chicos de 20 años sin antecedentes 5 años a la cárcel. Reitero, ¿cuál es la finalidad de la pena? La reeducación, la reinserción. Ustedes piensen si a estos 3 chicos, al señor Valenzuela y al señor Sanhuesa, los llevamos a una unidad penitenciaria. ¿Ustedes creen que lo van a ayudar, que lo van a reeducar? ¿Que lo van a beneficiar? Todo lo contrario, le van a complicar la vida, porque todos sabemos el estado y cómo se manejan las cárceles en nuestra provincia y en nuestro país. Más allá de lo que ahora diga mi socia, lo que voy a pedir concretamente es el mínimo de las penas para los 3 involucrados. Concretamente porque no tienen antecedentes y fundamentalmente la imputación más importante, que es la tentativa de homicidio, quedó claro y el tribunal en su sentencia dijo que se defendieron. Defendieron su casa. Y la misma víctima se sentó acá, agredió al señor fiscal, porque lo trató mal al señor fiscal, y tuvo que ser tratado como un testigo hostil. Eso quiero que quede claro y que el tribunal lo tenga en cuenta. Concretamente, voy a pedir para el señor Sanhuesa y para el señor Valenzuela, esta defensa cree que lo más adecuado es una pena de 3 años de cumplimiento en suspenso, porque no tiene antecedentes con las medidas que los juzgadores estimen necesarias. Y para el señor Castillo voy a pedir el mínimo, por encubrimiento, que es la pena de 1 año, con las condiciones que el tribunal fije. Más allá de lo que vamos a discutir, todo lo que vamos a discutir en impugnación, porque entendemos de que tenemos que cuestionar todo. El encubrimiento,
la aportación del arma, porque, y esto lo voy a decir ahora, porque los únicos que vieron el arma y que vieron arrojar el arma a Sanhueza fueron 3 policías que tenían interés en que mis clientes vayan presos. Hace meses, hace muchísimo tiempo que los están buscando. Hace muchísimo tiempo que los persiguen, los golpean. El señor Castillo se escapó con las esposas puestas porque estaba siendo golpeado. Y el señor fiscal se preocupa por dónde están las esposas. Tendría que preocuparse por la policía que tiene, que se le escapa un chico de 20 años cuando le están pegando y se escapa con las esposas puestas. Por eso se tendría que preocupar y no por dónde están las esposas. Eso es todo, por mi parte eso es todo. Gracias. Muchas gracias, señor defensor. Si quiere agregar algo la doctora Plaza, la escuchamos, doctora. Muchísimas gracias, su señoría. Brevemente, creo que el doctor Trova ha sido específicamente y suficientemente amplio en nuestra pretensión, pero sí me gustaría hacer algunas apreciaciones relacionadas estrictamente a los aspectos jurídicos en relación a lo que entendemos es el objeto de esta audiencia, que tiene que ver con el quantum de la pena y la composición de la misma. En principio, también sorprendida por el alegato de la Fiscalía en cuanto vuelve el señor fiscal sobre las circunstancias del hecho, el medio utilizado, elementos todos que fueron ya debatidos en el juicio de responsabilidad con una sentencia de ustedes, señores jueces. Y entiendo que en esta circunstancia y en el momento, al momento que nos ocupa, debemos, y esta defensa solicita que en su análisis los magistrados entiendan que lo que debemos valorar es la interpelación que nos hace básicamente el artículo 41 del Código Penal en su articulación con el resto de los artículos que hacen al tipo y a los requisitos de los distintos delitos que han sido, por los cuales han sido encontrados responsables, en relación al quantum de la pena. Sabemos que cuando hablamos de concurso real, el artículo 55 específicamente nos remite a la suma aritmética de las penas máximas que corresponden a los diversos hechos, pero también aplica el mínimo mayor de estos delitos, y en este sentido entendemos que la esencia y la naturaleza jurídica del Código Penal, al momento de valorar y cuantificar la pena, nos dicta que tenemos dos vías: o la suma, como decía, aritmética de las penas máximas, o la otra vía que creo y entiendo como defensora que es la que corresponde en este hecho, que es la composición de la pena. ¿Cómo se compone esta pena en delitos en donde fundamentalmente no hay consecuencias gravísimas? Al momento de la ponderación, la Fiscalía y también el doctor Trova recién hacía referencia a los agravantes y atenuantes. En este sentido, entender, señores jueces, que el grado de reprochabilidad de los hechos cometidos, como así la naturaleza de los mismos, no son obstáculos para considerar la aplicación del mínimo de la pena. ¿Por qué decimos esto? Debemos considerar las condiciones personales de los imputados. Se ha dicho hasta el hartazgo y el mismo fiscal sostiene que con solo verlos entendemos que se trata de jóvenes sin antecedentes, donde debemos también evaluar el entorno de cada uno de ellos, las características de las víctimas, en este caso, señores jueces, que todos pudimos ver y que específicamente en relación al señor Betancourt, que aún en la audiencia de hoy, donde ha sido notificado para estar presente, se negó con una actitud reticente, de violencia, que muestra claramente cuáles han sido las características de la víctima también en este caso. Y esto lo sostengo porque entiendo que debe ser ponderado al momento de la composición de la pena. Aún la forma en la que suceden las cosas en el barrio, y más allá de los dichos de los testigos que presentó esta defensa hoy, ellos hablan de que es un barrio tranqui, pero todos también sabemos, y esto no es con el afán de estigmatizar, ni mucho menos, pero todos sabemos que muchas situaciones delictivas, y ustedes que están allí en esa circunscripción, claramente suceden en las calles y en el ámbito de Chacra 4. ¿Y por qué digo esto? Porque indudablemente el entorno socioambiental no debe soslayarse a la hora de evaluar y de ser considerados también para la selección del monto de la pena.
Los señores jueces, como cada una de las partes, hemos podido ver en esta proximidad a la producción de la prueba que tuvimos, in visu las características, las actitudes, que también deben ser valoradas en relación al monto de la pena, tanto de los imputados como también de las víctimas. La víctima que se hizo presente, y tal como recién lo señalaba el doctor Trova, tuvo que ser declarado por el mismo fiscal y solicitar que se le permita interrogarlo como testigo hostil. Se considera como agravante también el grado de temeridad en el hecho. La Fiscalía hace hincapié permanentemente, y lo ha hecho durante el juicio de responsabilidad, respecto a el afuera, el ambiente, el ámbito en donde se produce este primer hecho de legítima defensa. Circunstancias, dice, de la vía pública, la manera en la que se procedió, que a entender de ustedes, señores jueces, ya en la sentencia, han tomado esto como un elemento de la legítima defensa y que ha hecho al exceso de la legítima defensa. Pero la pregunta aquí también es, ¿cuál es la conducta desplegada en su oportunidad por las víctimas? Porque claramente, y esto no es un artilugio de esta defensa, sino que claramente todos escuchamos cómo el señor Betancourt reconoce haber vuelto al lugar armado con un machete y luego de haber consumido alcohol, ingresó a una despensa donde también había niños, gente mayor, empleados, donde también estaba concurrida la despensa, con un machete en la mano a destrozar, provocando serios daños materiales, que contrapuestos con lo que ocurrió luego, en el momento en que Claudio Sanhueza y Valenzuela se defienden, claramente aparece como disminuido. Pero acá no se trata de ponderar lo que podría haber sucedido. Lo que podría haber sucedido con Figueroa por los impactos de bala que recibió, o lo que podría haber sucedido en una calle transitada, como la del barrio en donde se encuentra ubicada la despensa. Se trata de los hechos, porque lo que estamos haciendo es discutiendo y componiendo el monto, el quantum de la pena. Y en este sentido, entonces, el amedrentamiento, el ingreso violento de las víctimas al lugar, que luego procuran escapar, y la actitud o la reacción lógica de dos jóvenes que no solamente se defienden, sino que además defienden la propiedad de sus padres, el negocio de su familia, el medio de vida, donde sí el señor Claudio Sanhueza, hijo, trabaja y acompaña a su madre y a sus hermanas, mal que le pese, y aunque sostenga la Fiscalía que no le consta. Sabemos que en la línea de valorar los atenuantes y los agravantes, en este caso no tenemos reincidentes, pero en este punto también quiero hacer referencia, y por eso hablaba de la interpelación que nos hace el artículo 41 del Código Penal. Porque si bien las reincidencias se ponderan y es susceptible de ser considerados, de acuerdo a la leyenda de las reincidencias en que hubiesen incurrido, sabemos que en este caso no pueden ser utilizadas como atenuante, pero sí sabemos que deben ser valoradas por los antecedentes, que no existen precisamente por el hecho de no existir antecedentes por parte de los jóvenes involucrados. Respecto a la extensión del daño, voy a ser muy breve, pero las víctimas han asumido cuál fue su intención y la responsabilidad que tuvieron en el hecho. Y realmente no hubieron daños en cuanto a la tentativa de homicidio, que el fiscal sigue hablando de homicidio en grado de tentativa, cuando en realidad los señores jueces concluyeron que aquí se trató de una legítima defensa con todos los requisitos del tipo penal y valoraron que existió un exceso en esa legítima defensa. Ahora, en el segundo hecho, y en esto de vincular los distintos elementos de la Fiscalía para poder abonar su pretensión de una condena mayor que lo lleve a 5 años de prisión efectiva al señor Sanhueza, en el segundo hecho, cuando hablamos de recompensa,
El interés económico, señores jueces, en este delito, puntualmente, lo pone precisamente quien se presenta como víctima, el señor Borrego. El interés económico del señor Borrego no es de Valenzuela ni de Sanhueza, que sí pudieron haber tenido la intención de cobrar una recompensa por un elemento, según lo que se publicaba en las redes sociales, pero que, concluida la prueba material en el juicio, las partes sabemos claramente que se trató de un artilugio por parte del señor Borrego, quien armó toda una estrategia junto a una brigada que lo respaldó y lo acompañó, como si se tratara de una película, al lugar, y que definitivamente nada tenía que ver con la situación, o nada tuvo que ver con la situación que pretende la Fiscalía. El arma no participó en el hecho, no se utilizó en el hecho, fue descartada. Y el único testimonio que tenemos respecto de eso es el de los mismos policías que acompañaron a Borrego en un artilugio que fue premeditado y donde así sí coincido con la Fiscalía, hubo planificación. Pero no planificación por parte de Sanhueza, de Valenzuela, de Castillo. La planificación estuvo dada ahí por parte de Borrego, con la complicidad de los policías, que fueron los que declararon como testigos para decir que se había tirado un arma, y luego llamaron a otro policía más que vino en el móvil para decir que había encontrado el arma en el lugar. Es decir que este agravante en el segundo hecho consideramos tampoco debe ser contemplado al momento de componer el quantum de la pena. Para finalizar, señores jueces, entiendo que la cárcel, como sostenía el doctor Trova, para estos jóvenes no cumpliría ningún fin reparador de la conducta o el disvalor, en todo caso, de la conducta que han tenido estos jóvenes. No lo justificamos, pero sí sabemos que esta conducta ha sido provocada. Ha quedado plasmado claramente por el mismo Betancourt la provocación al desenlace y a las consecuencias que ha tenido este hecho. Acá hubo una legítima defensa con todos los requisitos que están previstos en el tipo penal, y los jueces sostuvieron, ustedes sostuvieron, con un exceso de legítima defensa. Pero en esta dirección solicitamos que la condena sea en suspenso y que esta condicionalidad permita someter a estos jóvenes a las reglas que deberán fijarse, entre ellos hablamos de fijar domicilio, de no mudarse y someterlos al control del patronato, pero con un cumplimiento o con una condena del mínimo de la pena para los tres jóvenes, en este caso, tal como lo sostuvo el doctor Trova, con 3 años de prisión en suspenso tanto para Sanhueza y Valenzuela, y 1 año que es el mínimo de Castillo. Reitero, y volviendo a este concurso real, de acuerdo al artículo 55, nosotros entendemos, señores jueces, que aquí corresponde aplicar los mínimos de los 4 delitos que se le imputan, y en este caso la suma de los mínimos no llega a los 3 años. No hay que aplicar, por las características del caso y por el tipo penal y la escena en donde se desarrollan, entendemos, no hay que hablar de sumas aritméticas, sino precisamente de composición de la pena. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Con eso terminamos los alegatos de clausura. Les invito a ustedes. Como les dije antes, les iba a preguntar si querían decir algo, me imagino que ya lo conversaron con sus abogados. Empezando por Sanhueza, ¿usted quiere decir algo? No. ¿Valenzuela quiere decir algo? No. Bien. ¿Castillo quiere decir algo? Bueno. Con esto entonces damos por concluido el juicio. Hemos estado conversando los jueces antes de reiniciar, y por tareas que tenemos acumuladas no vamos a poder dar el veredicto en el día de hoy. Así que dejamos en manos de la oficina judicial. Nosotros necesitamos 2 días hábiles para dar el veredicto. Mañana es feriado, así que le vamos a pedir a la oficina judicial que fije audiencia para dar el veredicto en el día lunes
en el horario que la oficina determine. Tenemos conocimiento que por lo menos 2 de los 3 jueces que estamos aquí ya estamos en otro juicio, tendríamos que iniciar otro juicio el lunes. Así que si lo quieren fijar a primera hora, lo dejamos en manos de la oficina, ¿sí? Que lo organicen para que podamos dar el veredicto el lunes y intervenir luego en el otro juicio. Mis colegas, ¿algo para agregar? Si no, cortamos aquí. No, no por mi parte, doctor, muchas gracias. Tampoco, muchas gracias, doctor. Gracias Bueno, a los presentes también. Bueno, que tengan una buena jornada. El lunes la oficina judicial les va a indicar en qué horario nosotros vamos a dar el veredicto, ¿sí? Tienen que estar todos presentes. Bien, hasta luego, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Después hablamos, Laura.